Ahora vamos a pasar a hablar de otro tema, así como decía Jimé al principio, sobre el espectro autista, ¿sí? Y sobre todo que estamos en una época donde se acercan las fiestas, Navidad, Año Nuevo, festejos, cierres de año y demás, donde, por ejemplo, una cosa que es lanzar fuegos artificiales puede justamente afectar mucho a las personas que padecen la condición del espectro autista, ¿sí? Esa es una de las cosas que vamos a tratar de conversar acá y que con la ayuda del especialista vamos a conversar, como les decía. El trastorno del espectro autista, TEA por sus siglas, es una realidad creciente de mucha visibilidad en Argentina, sobre todo en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Si bien no contamos con un registro nacional, hay un dato, ¿no, Jimé? Sí. Que refleja la magnitud del desafío, ¿no? Exactamente, tenemos el dato, digamos, basado en estudios internacionales. Hay que mencionar que en la Argentina no hay muchas bases de datos sobre este tema, que es que 1 de cada 36 niños es diagnosticado con trastorno autista. Uh-huh. Sí, y además, digamos, tenemos ese dato que, como les decía, en la actualidad hay mucha gente que incluso de adulta se entera que está dentro del espectro, muchos niños que reciben el diagnóstico tarde o quizás luego de la edad que ya, a partir de la edad en la cual ya se podría diagnosticar. Y también es fundamental destacar que en Argentina existe una ley, que esto no es como, digamos, en el aire, y por suerte Argentina cuenta con la Ley Nacional 27.043, que fue sancionada en el año 2014 y que justamente declara de interés nacional el abordaje integral del TEA, trastorno del espectro autista. Y esta ley, por supuesto, es el pilar para garantizar y exigir los derechos a la salud de estas personas. Por eso tenemos con nosotros a la especialista Marina Altamirano, ¿sí? Psicopedagoga y también directora del Altamirano, psicopedagoga y directora del curso de formación para el empleo, UCA. ¿Cómo te va, Mariana? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por venir. No, ustedes. Tengo una pregunta para arrancar y me surgió recién justamente cuando estábamos dando esta introducción más de datos. La pregunta ¿es correcto llamarlo una condición? Sí, es bastante más oportuno llamarlo de esa forma que trastorno en realidad, ¿no? Okay. Como que cada vez tenemos más claro, gracias a todas las investigaciones y avances que nos aporta la neurociencia, que es una condición del neurodesarrollo, una manera diferente de desarrollarse, claro, ¿sí? De percibir el mundo y por lo tanto de funcionar en el mundo, ¿sí? Como ustedes bien decían hace unos minutitos, incluso algunas personas hoy por hoy, como se tiene mucha más información sobre esto, por ejemplo en la adultez indagan, ¿no? Al encontrarse con algunas características que les resuenan, sí, se encuentran con este diagnóstico o con más vale el esclarecimiento, ¿no? De esta condición del desarrollo, y si han llegado a la adultez y se plantean esto es porque hasta ese momento con sus condiciones a cuestas han tenido un desarrollo bastante seguramente oportuno en su vida, claro. Entonces digo, no necesariamente esto implica un padecimiento, ¿no? O algo por el estilo, sino una manera distinta de funcionar. Exactamente. Y sobre eso, entonces, ¿se podría decir que hubo un aumento en la actualidad de estos casos o simplemente están saliendo quizás a la luz casos que antes quizás eran un tema tabú también? Ocurren las dos cosas un poco. Por un lado, por eso, digamos, ya hace bastante tiempo se habla de espectro, ¿no? Se tiene hoy muy claro que estamos hablando, como decíamos recién, de una condición del desarrollo que se puede dar de maneras muy distintas y con intensidades muy distintas dentro de una cantidad de síntomas o características que lo definen, ¿sí? Cada persona que presenta esa condición puede llevar adelante esas características con mayor o menor intensidad en cada una de ellas, ¿sí? Entonces, la realidad es que por un lado, hoy por hoy, la amplitud de ese diagnóstico hace que más personas, ¿sí?, al consultar entren dentro de esa condición diagnóstica como para recibir esa certificación, si se quiere. Eso por un lado. Por otro lado, sabemos mucho más sobre esto, ¿no? Entonces, al saber mucho más,
yo siento que hace unas cuantas décadas aquellos casos, por ejemplo, de perfil de espectro autista, pero con muy buen funcionamiento intelectual, pasaban de largo, ¿no? Porque a lo sumo eran leídos como raros, particulares, pero como eran muy funcionales y hasta sumamente exitosos en la mayoría de los casos, no necesariamente recibían un diagnóstico clínicamente certificado, digamos, ¿no? Hoy en realidad eso se tiene mucho más en cuenta, ¿no? Y eso implica o impacta en este aumento de la prevalencia que ustedes mencionaban. Y al hablar de un espectro, digamos, hablamos de como una variedad de maneras de vivirlo. ¿Cuáles son los distintos síntomas, o no sé si síntomas es la características capaz que personas con autismo tienen? A ver, en ese espectro es como si nos imaginásemos una gama de colores, ¿no? Claro. Del blanco al negro, ¿sí? Más oscuro, donde muchas veces cuando uno menciona la palabra autismo tiene en su cabeza, ¿no?, una idea de una persona aislada, realizando movimientos estereotipados y no comunicándose con el mundo. ¿Eso está dentro del espectro? Sí. También está dentro del espectro una persona, como decíamos recién, intelectualmente muy funcional, muy exitosa en su desempeño y quizás con un estilo social, ¿sí?, más distante, no tan asertivo, ¿sí?, no tan oportuno, pero con un funcionamiento que con algunos mínimos apoyos puede ser, ¿sí?, maravilloso. En el medio de esos dos extremos, ¿sí?, están todas las variedades, ¿no? Claro. Pensando en las características definitorias, ¿no?, volviendo a tu pregunta, básicamente hay dos o tres grandes cuestiones, ¿no? Por un lado, una característica en cuanto al estilo de percepción, ¿sí?, de la información sensorial del mundo, ¿sí?, por un estilo de madurez a nivel neurológico, digamos, ¿sí?, de nuestro cerebro en cuanto al procesamiento de estímulos sensoriales, que tiene tiempos diferentes y hace que tengan muchas veces hiper o hiposensibilidad a algunos estímulos, ¿sí? Por otro lado, déficits o maneras diferentes en relación a lo que es comunicación social, ¿no?, a la posibilidad de interacción social con los otros. No es de ninguna manera como quizás se creyó hace mucho tiempo, que no haya interés social, sino que es como si no encontrasen el guión social correcto. Y el tercer gran punto es la presencia de una inflexibilidad cognitiva bastante marcada, que muchas veces se termina reflejando en conductas que son bastante inflexibles o que terminan siendo repetitivas o estereotipadas. ¿Y qué sería la inflexibilidad cognitiva? O sea, ¿qué sería ser inflexible en algún... Es tener, por ejemplo, algunas dificultades para pensar las cosas desde más de un punto de vista, ¿no? Tener una única manera de resolver situaciones y que se les complique bastante tomar otra alternativa, un camino diferente. En esta variedad que decíamos del espectro, ¿no?, esa inflexibilidad tiene mucho que ver también con el nivel cognitivo de la persona, ¿no? Entonces, quizás una persona con alto nivel intelectual dentro del espectro autista va a ser inflexible, sobre todo a nivel de las ideas, digamos, ¿no? En qué piensa, cómo lo sostiene, y bastante complicado hacerlo cambiar quizás de opinión. Suelen tener muchos rituales, ¿no?, en su vida cotidiana, en su forma de funcionar. Y si nos vamos al otro extremo, donde quizás la presencia de lo intelectual está acompañada de una discapacidad o disminución intelectual, lo ves en la conducta más motora directa, ¿no? Esos movimientos que decíamos antes que muchas veces uno tiene asociado con el espectro, ¿sí? Tienen que ver con esa inflexibilidad, ¿no? Movimientos repetitivos, pasar siempre por los mismos lugares, jugar siempre de la misma manera, no poder desarrollar un juego simbólico, ¿no?, sino que vieron que es típico a veces, incluso en algunas campañas donde se manifestaban los signos de alerta, se mencionaba, ¿no?, esto de quizás en vez de jugar, alinear objetos o alinear partes de objetos, ¿no? Son demostraciones un poquito de esto. Claro. Y una consulta, justamente haciendo referencia a lo social, a que no siempre como se termina de poder comprender y entrar, digamos, en una dinámica social. ¿Esto varía a nivel cultural o hay como ciertas otras dinámicas sociales que pueden ayudar a una persona con autismo a funcionar, digamos, un poco más normalmente, por así decir, o poder como interactuar un poco más fácilmente?
¿hay ciertas cosas que uno puede hacer para acompañarlos mejor? Eso sin duda. A ver, una de las cosas que más impacta en lo social tiene que ver con esta inflexibilidad cognitiva por la que vos preguntabas recién, porque enseguida en la dinámica social, ya desde que somos muy chiquititos, ¿sí?, empiezan a pasar no solamente cosas explícitas, sino mucha cosa implícita, ¿no? Lo que te quise decir con lo que te dije, claro, ¿no? Bien, bueno, lo que te digo sin decir, con conductas, con miradas, ¿sí? Y esta inflexibilidad cognitiva, una de las manifestaciones que tiene es la de mucha literalidad. ¿Sí? No entender la ironía. Exacto, claro. Por eso incluso a veces encontramos hasta en las personas con mejor funcionamiento cognitivo esta cosa de, por ejemplo, ser un poco intolerantes a los chistes o a muchos de los modismos que nosotros tenemos hasta en nuestra forma de tratarnos, que por ahí incluyen hasta alguna mala palabra dicha con el mayor cariño del mundo, que nunca en ellos es interpretada de esa manera, ¿no? Hay que trabajarlo esto explícitamente. No sé si hay culturas, ¿no?, que sean, como vos me preguntabas, más beneficiosas en esto. Sí pienso que quizás hay sí algunas comunidades más pequeñas, con menos formalismos, o donde no esté el mundo tan pendiente de la imagen y demás, donde obviamente se fluiría mejor, ¿sí? Claro. Desde lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Uno de los lemas, digamos, que acompañan siempre que se habla de autismo es esto de generar un mundo más amable, ¿no? Más amable en el sentido de tener no solo tolerancia a la diferencia que nos caracteriza a todos, ¿no? Sino de entender que puede haber otros tiempos para procesar información, que pueden necesitar que seamos explícitos, ¿no?, que anticipemos algunas cuestiones, ¿sí?, o que el ambiente tenga más cuidado con algunas cosas. Vos referías, por ejemplo, a esto de las fiestas que están próximas, ¿no? Bueno, ese sería un criterio de amabilidad, por ejemplo. Y sobre eso, claro, el tema de los fuegos artificiales, un problema que también se trata de concientizar últimamente año a año. Se acercan estas épocas y hay spots publicitarios, o hay mucha gente que también habla sobre eso, incluso notas de personas familias que tienen quizás algún pariente dentro del espectro. ¿Cómo podrías explicar qué es lo que siente una persona cuando quizás escucha esos ruidos fuertes? ¿Cómo podrías describir esas incomodidades? Creo que una imagen que ayuda bastante a entender un poco lo que pasa es que todos nosotros, vieron que yo les decía hace un ratito, tenemos en nuestro cerebro sistemas que procesan los estímulos sensoriales, tanto externos como internos, ¿no? Y esa parte de nuestro cerebro, sí, diciéndolo muy, muy pronto, funciona como si fuera un ecualizador, ¿no? ¿Vieron? Donde las cosas se tratan de equilibrar, ¿sí?, para que terminen saliendo en su justa medida. Bueno, ahí es donde ellos tienen quizás la dificultad. Ese ecualizador no funciona, funciona distinto, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una situación incluso te diría ni siquiera tan marcada como la presencia de un estruendo, ¿no? Nos pasa un montón cuando los acompañamos tanto escolar como laboralmente. Digo, los ruidos típicos de un aula, ¿no?, nosotros los neutralizamos. Digo, vos estás sentada en la facu incluso para prestarle atención al profe que está dando clase o al video que estás mirando, y obviamente a la par, ¿no?, cursamos en UCA, y si las ventanas están abiertas escuchamos el ruido de la calle, o escuchamos el ruido de los pasillos, o nuestros propios compañeros hablando, o cualquier cosa que pase en el aula. Es como que lo filtramos y no lo concientizamos, salvo que por algún motivo focalicemos y vayamos con nuestra atención hacia eso. Cuando ese ecualizador no funciona, todo te llega con la misma intensidad. Entonces, a la par que vos estás escuchando al profesor, escuchás la conversación de afuera, escuchás el ruido de la silla que se mueve, escuchás el papelito del chicle. Con la misma atención. Con la misma intensidad. Entonces, es como si uno estuviese en un ambiente caótico y ruidoso todo el tiempo, que obviamente es como sostener un estrés continuo, que muchas veces genera que algunas de las conductas de estas personas sean interpretadas como disruptivas, pero son como reacciones a estar en un estado de cierta irritabilidad casi permanente. Claro, es lógico. Sí. Si a eso que nos pasa todos los días le sumamos variables, porque ¿cuál es el gran punto acá? Que cuando los entornos son lo más estables posibles, ellos por supuesto, como todo el mundo, lo aprenden, ¿no? Entonces yo ya sé que voy al aula y me voy a encontrar con esto, y con esto, ¿no? O que estoy por la calle, o me voy por el súper, o donde sea.
Pero si a esas variables que yo más o menos me voy acostumbrando, le aparece una variable novedosa que nadie me anticipó, bueno, vuelvo a cero en un punto, claro, ¿no? Imagínense que de por sí para cualquiera de nosotros, por ejemplo, los petardos o cosas por el estilo, seguro, ¿no?, pueden ser impactantes. Cuando ese ecualizador trabaja de esta otra manera típica, obviamente mucho más. Por eso la recomendación de festejar más con luces, por ejemplo, claro, con otras cosas, ruidos. Exacto. Sí. Hay un dato que me parece muy interesante, que lo tenemos acá anotado, que es la brecha de género en lo que es diagnosticar autismo. Se dice que se detecta hasta 4 veces más en varones que en mujeres. Eso medio que a nivel internacional, de lo que entiendo. ¿Cuáles son las razones de esto? O sea, ¿por qué? Mira, no está tan clarísimo eso, porque el autismo como condición es una de las que se consideran multietiológicas. Quiere decir eso que hay un montón de causas posibles, ¿no? Okay. Digamos, hay otros perfiles de neurodesarrollo que vos tenés una causa única. No tenés síndrome de Down porque hay una trisomía en el par 21 de cromosomas, ¿sí? Es directo. En el autismo, en realidad, las variables son múltiples. Pueden ser en algunos casos genéticas, en otros metabólicas, en otros la combinación de alguna de esas cuestiones con factores ambientales. Y así podríamos seguir sumando, ¿sí? Entonces, al no estar tan claro eso, tampoco están tan claras cuáles son por ahora las variables de género, claro, que impactan en esta diferencia de prevalencia. Pero es real que existe, y es real también que en muchos casos, cuando se presentan mujeres, ¿sí?, tiene una severidad un poquito mayor, ¿sí? No es lineal y no en todas, por supuesto, ¿sí? Pero así como está esa desproporción en el género, suele haber un poquito más de severidad cuando se presentan mujeres. Claro. Y en el área del mundo, digamos, académico o laboral, justamente, o sea, las personas con autismo crecen y eventualmente me imagino que quieren estudiar, tienen que trabajar eventualmente como cualquiera. ¿Cómo se adaptan los distintos sistemas a eso? ¿Cuáles son los principales desafíos, digamos, de eso? Eso depende bastante de esto que yo les comentaba antes, por ejemplo, de que el perfil se acompañe o no de cierta comorbilidad con otra cosa, ¿no? Que coexista esa condición de espectro autista con una discapacidad intelectual o con algún perfil de aprendizaje o de trastorno del lenguaje o de otra cosa que obviamente arma como, digamos, un combo un poco más complicado. Cuando no hay compromiso intelectual, ¿sí? De hecho, en nuestra misma universidad nosotros podemos encontrar en cualquier carrera de grado, ¿sí?, personas con perfil de espectro autista cursando, que como mucho pueden tener, como decíamos antes, un estilo social que a sus propios compañeros o profes les puede llamar la atención, pero muy buen desempeño académico, necesitar en algunos casos algún apoyo desde el área de tutorías, que por suerte en la universidad está muy bien desarrollada en relación a ayudarlos a organizar tiempos, metodología de estudio, ¿sí? Esclarecerle a los profes algunas variables como estas de los tiempos diferentes en algunas cosas, y a veces ni siquiera eso y no mucho más que eso. Cuando hay compromiso intelectual, ¿sí?, obviamente sí son necesarias algunas estrategias que, como muy bien decían, tanto en la ley que mencionaban antes como en nuestras resoluciones del área educativa en general, nuestro país siempre tuvo legislación referida a esto. Hay una muy clara desde el 2016, ¿sí?, que marca que no es que haya escuelas inclusivas y otras que no, sino que todas las escuelas tienen que trabajar de esta manera, y en esos casos, en cada caso se diseña de manera, o se debería diseñar de manera muy personalizada el apoyo para esa persona, desde las adaptaciones curriculares que pueda necesitar, ¿sí?, hasta apoyos desde la presencia de una persona de apoyo que lo auxilie en algunas cuestiones, por ejemplo, de entendimiento, como decíamos antes, de variables sociales, de funcionamiento del aula, o incluso pensando apoyos para esta cuestión sensorial que antes decíamos, ¿no? Hay chicos, por ejemplo, se los puede ver en las aulas con tapones en los oídos o con auriculares, o tener cuidados como que las sillas tengan sus patas tapizadas como para que el aula no sea tan ruidosa. O sea, desde algunos detalles ambientales a veces se modifica absolutamente la posibilidad de funcionamiento de la persona y dejan de ser necesarias intervenciones, por ejemplo, pedagógicas, porque si esa persona
no tiene que estar tan atenta a este ecualizador del que hablábamos antes, puede focalizarse perfectamente en cuestiones de aprendizaje. Claro. Y cuando una familia, por ejemplo, recibe el diagnóstico de su hijo, por ejemplo, unos padres reciben el diagnóstico de autismo de su hijo, ¿cómo se comienza con el tratamiento? Dependiendo, obviamente hay distintos grados, ¿no? Como vos decías, pero bueno, quizás a nivel general, ¿qué es lo que hay que empezar a hacer? Mira, si se tuvo la suerte de que la detección sea temprana, ¿no? Que eso es alrededor de los 2 añitos en adelante, los primeros signos de alarma suelen tener que ver con el desarrollo o el no desarrollo, mejor dicho, del lenguaje o pautas de comunicación que llaman la atención, ¿no? Incluso previas al lenguaje, ¿no? No sé si tienen la suerte de tener bebés cercas, pero uno hoy ve desde los 2 meses o antes una interacción con la mirada, con la imitación de cuestiones, ¿sí? Con la boca, la sonrisa enseguida, los señalamientos. Antes de que aparezca el lenguaje, nosotros ya nos recontracomunicamos. Claro. Eso es lo que se nota muy tempranito que falta, ¿sí? Entonces, si se van siguiendo esas pautas de alerta, ¿sí? Y el diagnóstico llega temprano, las primeras recomendaciones suelen tener que ver con procesos de estimulación justamente de los procesos de comunicación, ¿sí? Y desde el área por ahí de intervención más psicológica para enseguida acompañar la cuestión de la flexibilidad, de la conducta y demás, ¿sí? Muchas veces, pero eso por supuesto, como decías recién, depende de cada caso, ¿no? Lo que se recomienda siempre a cualquier edad que aparezca alguna sospecha, realizar evaluaciones integrales desde todas las áreas, ¿no? Donde se mire la comunicación, el perfil sensorial que evalúan las terapistas ocupacionales, la conducta, la socialización y lo intelectual, desde todas esas áreas, poder armar el perfil súper específico e identificar si necesita entonces intervención desde el área de integración sensorial para mejorar esto que decíamos, desde el área de fono para comunicación, desde el área de psicopedagogía para estimular cognitivamente, o sea, son muchas las cuestiones a atender, van variando en cada persona y van variando en función a la demanda contextual por la edad y la demanda evolutiva que tenga esa persona. Y una consulta, ¿cómo es el proceso para un adulto? O sea, un adulto que probablemente vivió toda su vida, capaz sintiéndose algo distinto, capaz sintiendo que había algo que era distinto de su manera de percibir el mundo. ¿Cómo suele ser como el proceso de diagnóstico y de acompañamiento en esos casos? Mira, en la mayoría de los casos así adultos tiene que ver, como decíamos, con la circulación actual de mucha más información referida a esto en redes, en medios de comunicación en general, que muchas veces los ayuda a autopercibir que hay algo para preguntarse, claro, o a su entorno más cercano, ¿no? Muchas veces familiares, esposas, esposos, ¿sí? Que señalan que estaría bueno revisar. Se hace también en esos casos una evaluación integral, ¿sí? Con una mirada tanto en niños como en adultos. Estos son diagnósticos clínicos, como yo les contaba antes, que no hay una única variable, ¿no? No es que nos hacemos un análisis genético, claro, y aparece, claro, la respuesta, sino que se evalúa observando la conducta de esa persona en varios ámbitos de funcionamiento. El paso a paso es un poco parecido, ¿sí? En función a esta mirada clínica integral, y en ambos casos, tanto en niños como en adultos, es un diagnóstico que requiere ratificación médica, ¿no? Ante la sospecha clínica de un psicólogo, un psicopedagogo o cualquier profesional que piense que lo que está pasando es esto, hay escalas específicas para acompañar esa evaluación y la mirada de un psiquiatra, ¿sí? En el caso de los adultos, o de un pediatra del neurodesarrollo o psiquiatra infanto-juvenil en el caso de los niños y adolescentes. Muy bien. Y una pregunta para cerrar. Vos sos directora del curso de formación para el empleo de la Universidad Católica y te queríamos preguntar cómo se trabaja allí y también quizás cómo lo podrías relacionar con lo que estuvimos conversando hoy. Bueno, el curso es una opción que tiene nuestra universidad pensada para específicamente personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Dentro de ese concepto de discapacidad intelectual también nos pasa lo mismo que con el de espectro. La variedad es amplísima, digamos, ¿no? Una persona puede presentar discapacidad intelectual por nacer con una condición genética, como nombrábamos antes, el síndrome de Down, o puede tener un perfil de espectro autista que se acompañe también de desafíos en lo intelectual, y en el medio de eso hay
miles de variables también, ¿sí? Entonces, son personas que suelen, no solo por lo cognitivo, sino muchas veces también por cuestiones de interacción social, no encontrar respuesta en las clásicas ofertas académicas de carreras de grado, ¿no? Con toda la complicación posterior que eso supone para sumarse al mundo del trabajo. Entonces, la oferta que tiene nuestra universidad ya hace casi 18 años es un curso específico donde se los preparan competencias laborales que son transversales a cualquier trabajo, cosas que todos tenemos que saber para sumarnos al mundo del empleo. Y eso se acompaña además de un proceso de orientación vocacional que se sostiene todo un cuatrimestre por profes especializados para identificar, obviamente, el perfil vocacional ocupacional de cada uno y después sí acompañarlos en una formación más específica hacia esa área con prácticas laborales en entornos laborales reales durante todo un año. Buenísimo, bueno, te agradecemos mucho, Mariana. No, gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Muchas por gracias. favor. Bueno, nos vamos a una pausa, ¿te parece, Jimé? Me parece. Ya volvemos.